Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al podcast Mujeres de la Palabra, en donde creemos que toda la Biblia es para toda la vida. La saludamos Becky Pliego Alito Chiara. y hoy se supone que íbamos a estar muy juntitas en el mismo espacio geográfico, pero no, Allá, en tu lado. en mi lado, pero no, porque se Yo iba a estar canceló. acá, muy Se cerquita. canceló tu vuelo a última hora y ahora Qué desesperación. sí, estuvo medio raro. Y a mí me cancelaron mi cita del pelo, mira, se nota ahí la raíz. Con el, sí, pareces, Oye, qué parece chistoso. Heidi. ¿Te acuerdas que alguna vez dijimos cómo la sujeción, o sea, tienes que decidir, como buscar siempre la aprobación de tu esposo, o como, sí, la aprobación o la bendición, la opinión. En este momento quiero decir la opinión, es la palabra que estaba buscando. El otro día le dije, no, fíjate que fui a un nuevo salón y yo creo que ya ahora sí voy a decidir en poquito tiempo empezar la transición del quitarme el color y ya dejarme la cana, que ya saben, ya les he dicho 20 veces que lo que me da nervios es no la cana, sino la transición, ¿no? Y me volteé a ver y me dice, y me di cuenta en ese momento que yo no se lo había, como que no había sido tan vocal con el de veras ya mero, yo creo. Me dijo, no, a mí me gusta que te lo, que te lo dejes, Que te que lo te lo estés pinte. haciendo así. Me dice, se te ve muy bonito. Me dice, pues todavía espérate, se te ve padre así. Yo, ok. Entonces, pues dije, ok. Pues, Entonces se, ahora seguiré. el plan cambia. Exacto, Ah, que el plan cambia hasta que ya, pues no sé, el caso es de que, qué chistoso, ¿no? O sea, es como de las cosas que tú piensas, ay, bueno, si me hago, si me, no, o sea, no piensas en eso ujú. necesariamente y de repente que me di cuenta que sí era, que tenía una opinión En bastante cuanto a tu pelo. sí, y bastante como muy segura, ¿no? Y pensaría, y lo que iba a decir es de que como lo que es una cosa para en general que tú podrías pensar, no necesariamente es lo que va a ser para tu esposo, ¿no? Y eso es algo que Sí, me sí, sí. pasó aquí. Aquí muchas de mis amigas se dejan el pelo, o sea, muchas, casi pocas se lo pintan así tan dramático, ¿no? Y entonces como que, Pero ya no lo tienes rojo ahorita, ¿no? no, bueno, si estoy en el sol se ve como vino, es como color Todavía. Cabernet Sauvignon. Ya lo verás. Llegas en 2 días nos estaremos juntas. El Primero domingo Dios, llegaré. Ujú. de veras. Oye, pero aquí, a ver, ¿qué está pasando? Aquí está ahorita una conferencia de misiones que se llama con Buddy ¿Me Buckham. va a tocar? No, ya, se acaba, justo se acaba mañana. Mañana predica en la mañana él en la iglesia. El Señor no quería que escucharas a Buddy Buckham. Sí, exacto. Empieza hoy en la tarde y sí. Y mañana, nada más será ayer y hoy en la tarde y mañana en la mañana se va. Pero bueno, va a estar pero está súper interesante porque ayer dio una plática. Voy a pedir que me regresen dinero Oye, yo sí en estaba el vuelo. pensando que por qué no te dieron dinero. Carlos y yo No tengo estábamos ni idea. pensando en eso. Yo sí digo que deberías de ¿A quién decirle le que pregunto? a la línea aérea habla. Y dile, ¡ah! ¡Ah! ¿Cómo es Si posible? les puedo decir, ¿por qué no me regresan algo de dinero? Porque sí, me perdí una conferencia que quería ir a. Exacto. Decía Carlos, decía mi esposo, oye, ¿qué tal si ibas a una boda? Y dice, ¿qué tal que era la novia? Y ya sabes, imaginando lo peor, y yo decíamos, qué horrible. Pues le digo, no, ya en ese momento pues tienes que comprar otro boleto, buscar otra línea aérea. Sí, pues sí. Pero estábamos platicando, bueno, todo porque quiero decir, le voy a robar la plática les voy a dar el resumen de una conferencia que dio ayer, de una plática que dio ayer, una plática, no una conferencia, una plática que dio ayer de, como los cosmovisión, o sea, la manera de que ves el mundo y esto en cuanto a ahora, y la dio en un contexto de la universidad, en una universidad, haz de cuenta. Entonces estuvo muy interesante. Pero dice cómo tenemos quién es, ¿no? ¿Quién eres? ¿Por qué está el mundo así? Ya sabes, las preguntas básicas que tenemos los hombres, ¿no? Y dice que siempre la respuesta él encuentra en en, Colosenses 1. Entonces dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado, al reino de su amado Hijo.
Entonces está hablando ahí de cómo Él nos trasladó, o sea, el hecho de que Él nos dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿no? Y, ay, espérame, porque es que lo leo en otro idioma y ya no me... Sí, sí estoy bien en el mismo pasaje. Ok, y entonces dice como, ¿quién es Dios? O sea, ¿de dónde venimos? ¿No? O sea, venimos, no somos creados, creados a la imagen de Dios, somos unas criaturas. Y entonces dice él, cómo es interesante que si no tienes el mundo, que no tiene a Dios como y las escrituras como su Híjole, base moral, es ¿no? que te estás como cortando, no sé si es mi internet o es el tuyo, pero Ay, no sé si se está grabando chueco o soy yo nada más. A lo mejor oh, soy yo, bueno, a lo ok. mejor soy yo. Ok, aquí Ajá, no ¿ok? me Sigue. aparece, ok. Entonces dice como, o sea, decía como, lo que me impactó muchísimo es como decía como, si no tienes un mundo, si no tienes una cosmovisión, una manera de ver el mundo que está centrado en la palabra de Dios, no tienes, no tienes nada en lo que puedas estar de verdad arraigando tu manera de ver el mundo que pueda sostenerse. Entonces dice, por ejemplo, si sabes que eres la creación de Dios, si sabes que Dios los creó hombre y mujer y que la mujer es la gloria del hombre, dice, si un niño está peleando con una niña en la escuela y la está pegando, si tú como cristiano llegas y le dices, no puedes pegarle, tienes una razón moral que está fuera de ti, un estándar externo que está fuera de ti al cual puedes apelar y esa es la base de tu moralidad. Ajá. Es, no puedes pegarle porque Dios dice que debemos de honrar a la mujer, que ella es criatura de Dios. O sea, tienes afuera de ti, afuera de este mundo, de lo que nosotros estamos viendo, una razón. Dice, si crees que, no, que tú eres el producto de, la, de una explosión y de la evolución y de todo eso, dice, entonces no tienes una razón moral para sostener tu punto de por qué el niño no le puede pegar a Juanita. Ajá. Sí, Porque es no tiene, irrelevante. ajá. O sea, dice, de hecho, Es dice, tu no, opinión en contra de la mía. ajá, dice, y además, dice, pónganse a pensar en esto, dice, no sería además, es una contradicción, porque la evolución desde el principio es la sobrevivencia del más fuerte, ¿no? O sea, el más fuerte sobrevive. Entonces dice, realmente si quieres ser consistente en tu punto de vista de lo que tú estás diciendo que crees, entonces tendrías que dejar que Juanito le pegara a Luisa y que el más fuerte sobreviva, ¿no? O sea, es como, ¿por qué vas a detener tu consistencia? ¿Por qué vas a dejar de ser consistente aquí? Entonces dice, lo que están haciendo todo lo que el mundo está haciendo es que tratan de tener esta cosmovisión, el neomarxismo, la ideología de género, todas estas cosas. Dice, pero llega un momento en que se topan porque no tienen una moralidad arraigada en algo que está fuera de ellos. Y entonces dice, toman prestado de nuestra moralidad, ajá, de lo que nosotros creemos, y de ahí se agarran para tratar de hacer su solución a sus problemas, ¿no? Me pareció muy interesante porque hace mucho sentido esto, o sea, no pueden sostenerse, entonces toman prestado de nosotros hasta que ya no es consistente, ¿no? Entonces, por eso Claro. es tantas inconsistencias en el mundo, tantas inconsistencias dice, por ejemplo, dice, se ponen a investigar, se ponen a anunciar como la diferencia de mujeres entre hombres en las empresas o como ejecutivas o X o Y, dice, pero no, en el momento pero no, nunca se ponen a defender o a pelear el hecho de que hay, en general, más mujeres van a la universidad que hombres. No dice, eso no lo dicen, ¿por qué? Porque ya es inconsistente con lo que ellos están peleando. O sea, es un mundo inconsistente. Entonces nosotros tenemos que estar bien arraigados en la palabra de Dios y estar listos para defender lo que creemos con nuestros argumentos y nuestra manera de vivir y ser consistentes. Y por eso es que a fuerza tiene que ser algo afuera de nosotros lo que nos debe de sostener y en donde debemos de tener arraigada nuestra cosmovisión, lo que creemos del mundo, de cómo vivimos, de por qué hacemos esto, de por qué, ¿no? Se me hace bien, muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y es Ajá. lo que están haciendo de alguna manera el que sobreviva el más fuerte, es cuando ponen incluso a hombres
a jugar en contra de mujeres en box, en carreras, Ah, en sí, todo, se exacto, están dando cuenta de que obviamente las mujeres no vamos a poder competir con un hombre. Entonces, si eso exacto, es la regla del el más fuerte gana, las mujeres exacto, vamos a estar totalmente fuera exacto. de todo, porque nunca nadie, o sea, si Ujú, esa fuera ujú, la ley, ujú. ¿qué mujer puede competir con un hombre y ganar? No, Nosotras ninguna. obviamente vamos a perder siempre, ¿no? Exacto. Entonces, su ideología está completamente equivocada, porque no es una ideología de proteger, o sea, y no nada más es, yo creo que va así, o sea, yo creo que es lo que él está diciendo, que va muchísimo más allá de nada más qué creemos y cómo funciona la sociedad, sino es, hay una estructura que Dios ha establecido y debemos de creer que esa estructura está bien y está Ujú, perfecta y así debe de ser esa estructura. Y cuando nos salimos de esa estructura es caos, ujú, es ujú. totalmente caos y va a Exacto. traer caos todo el tiempo. Ujú, Y cuando vemos esa estructura y vemos que, híjole, así funciona, ha funcionado bien por muchos años, esta ujú. estructura ha funcionado bien por muchos años, pero no están enojados con la estructura en sí, están enojados contra el Dios que creó la estructura y Exacto. van a tratar de destruir todo Ujú, lo que Dios ha estructurado ujú. para decir, ves, nosotros estamos bien, aunque se dan cuenta que están haciéndose bolas ellos mismos. Y es por Pero lo eso, más increíble es que cuando, como dice en el Salmo, dice, y Dios se sienta en su trono y se ríe. sí, no, bueno. O sea, me acuerdo cuando ves este banco en Estados Unidos que acaba de irse a la bancarrota así de Sí. enorme, eran súper, así, súper woke, de Ujú, pro todo lo que nosotros ujú. estamos en contra. O sea, Sí. pro Black Lives Trans, Matter, pro pro, aborto, pro trans, pro women, rah, 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 la plus feminismo. todo lo que estoy en contra yo, ellos estaban en pro. Y, y de pronto, así, Sí, destruidos en bancarrota, para mí fue así de, wow, o sea, Dios se siente en sí, su trono y se ríe sí. de, O el Salmo de lo que sesenta y los cuatro hombres quieren hacer en Sí. contra de Dios y Dios Ujú. dice, y eso es nuestra esperanza, que no podemos perder esperanza, está al parecer cayendo en pedazos y nosotros y decimos, ¿dónde está Dios? Nuestras No ideas. podemos perder Ujú, esa esperanza, tenemos que ver que Dios se siente en ujú, su trono ujú, ujú. y Dios mucha sigue sentado. gente va a venir a Cristo Ujú, ujú. porque se están dando cuenta de Es Cristo o caos, ¿no? Es es Cristo Cristo o o caos caos. y muchos van a regresar a Cristo, que Ujú, se han alejado, van a regresar a Cristo. ¿Por qué? ajá. Porque esa es la manera y los medios que el Dios Es lo que estamos Todopoderoso ha leyendo en Jeremías. establecido. Es lo que estamos leyendo en Exacto, Jeremías, Dios ha justo. establecido que estas son las formas en las que Él va a traer a su gente de regreso. Ujú, exacto. Esta es la manera, o sea, y eso es lo que vemos, el patrón de la verdad en la Biblia, o sea, en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pero en el Antiguo muy, muy, muy claramente, o sea, es como juicio durísimo, que sea fuerte, que sea, ¿no? Y solamente ahí pueden despertar de su estupor y vuelven y regresan Ajá, al Señor, ¿no? exacto. Y muchos se endurecen, pero muchos vuelven. Y yo creo que otra cosa que de lo que estás diciendo que me pareció súper interesante, por ejemplo, es un ejemplo que Body Bockham dio. Y decía cómo el matrimonio, por ejemplo, cuando estabas hablando de las estructuras, me gustó muchísimo, no lo había visto ese ejemplo así. Dice que el feminismo y todo en contra del orden establecido de Dios para la familia, una de las cosas que dicen es como el matrimonio es una creación del hombre para oprimir a las mujeres, ¿no? Y es horrible y deshagámonos del matrimonio porque es una ideología que oprime a las mujeres. Pero dice, el dense cuenta que al revés, o sea, es una protección de Dios para las mujeres. Dice, si no hubiera matrimonio y dice, cuando se tratan de deshacer del matrimonio, ¿qué es lo que está pasando? Lo vemos ya en nuestra sociedad. Hombres que están de cama en cama con una mujer, la otra, las dejan embarazadas, se Promiscuidad. van, promiscuidad, se van, dejan a las mujeres embarazadas a que ellas tengan el aborto, ¿no? Niños sin papás, o sea, todo horrible. Mujeres andan también de cama en Mujeres, cama exacto, porque no tienen. exacto. Pero aquí él hace la Ajá, referencia, sí, el la énfasis en el protección. hombre ajá, exacto. Y luego dice, y en cambio llega Dios y dice, no, el matrimonio, o sea, tiene que haber un matrimonio. Y el matrimonio es
un hombre comprometido con una mujer para criar, para tomar la responsabilidad de protegerla, proteger a los niños, educarlos juntos con la bendición de Dios. O sea, dice, ¿dónde? No entiendo dónde es la idea de que dicen que eso va a atraer más, o sea, que es ventajoso para el hombre al sentido común, ¿no? O sea, si el hombre se está echando más responsabilidad en dado caso, ¿no? Es como, dice, o sea, pues claro que no, o sea, claro que es una estructura que Dios creó para la bendición y la protección de la mujer y la bendición de los dos, ¿no? Dice, y también, y ahí habla también, dice, o sea, obviamente que también es bendición y protección del hombre, ¿no? Sí, claro. Pero es como, no, o sea, no, dejemos de pensar y tenemos que estar, el otro día también estábamos platicando de esto una amiga y yo, como ves las noticias y ves la noticia un día y la noticia al otro día y oyes la otra noticia y la otra noticia y de verdad que te puede llevar a desesperación, o sea, te puede llevar a un desespero y una angustia y miedo y todas las cosas de qué está pasando. Pero te puedes quedar ahí o puedes de verdad reaccionar y decir, no tengo de otra más que estar inmersa en las escrituras, de verdad, o sea, o me pongo arraigada en las escrituras hasta el fondo, o voy a ser llevada en la siguiente ola que venga por el miedo, por la estructura, por la presión de grupo, y voy a perder mi fe. Tengo que perseverar. Tengo que perseverar porque tengo que estar lista a dar un argumento a mis hijos, a mi amiga, a mi vecina, de qué es la esperanza que hay en mí, de por qué creo lo que creo. O sea, no nos podemos quedar ya el tiempo en el que leías un versículo del día se quedó atrás hace muchísimos años ya, ¿no? O sea, es como despierta, o sea, tenemos que despertar y de verdad tomar responsabilidad de nuestra fe, estudiar las escrituras, estar inmersas en las escrituras, estudiar qué es lo que creemos, por qué lo creemos, darle a nuestros hijos argumentos, enseñarlos, ser fieles en obedecer al Señor. No nos queda de otra, es Cristo o caos, punto, ¿no? Exacto. Y esa es o sea, no podemos ver al mundo y apanicarnos, como dices. O sea, no tenemos ese permiso como cristianas. Ujú. Y eso es, o sea, si entre tú dices, no, es que soy humano, o sea, entre tú te des permiso de poder apanicarte, te vas a apanicar. Exacto. A que si dices, no tengo permiso, soy cristiana, no tengo ese permiso de irme allá, Ujú. ¿no? No tengo ese permiso y no voy a hacerlo. ¿Y cómo le haces para no apanicarte? Porque es difícil no apanicarte cuando ves alrededor tu gobierno haciendo estupidez y media, las gentes alrededor, tus vecinos, o sea, dices, esto, o Y sea, ahorita que ni de dices, dónde. nada más un paréntesis, ahorita que dices tu gobierno es impactante que es todos los gobiernos. O sea, ahorita ya no Ah, hay sí, ni es para lo que dónde decíamos hoy, voltearle. sí. O sea, Ah, me ahorita voy ya no a hay ni mudar a para dónde, o sea, a no, dónde. O sea, bueno. ya, no. O O sea, sea, cualquier país que te vayas está en es caos. impactante. Ajá. Ujú. Pero cuando, o sea, entonces dices, ¿qué hago como cristiana? ¿Qué hago? ¿Qué haces? Te levantas hoy te Ujú, levantas y lees tu Biblia ujú, y oras. ujú, Y después haces el desayuno. Y ujú, después haces el lunch. Y ujú, después ujú, te vistes y haces, eso es lo que haces. En ujú, este mundo que se está cayendo en pedazos, ujú. te levantas y Haces haces lo el que lunch que sigue. viene y haces el siguiente plan para la siguiente hora y para la siguiente hora y para la siguiente hora. ¿Y qué tenemos que hacer? Hoy me decía Víctor, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Seguimos predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y Ujú. si hay consecuencias, pues habrá consecuencias y cuando lleguen las consecuencias, pues Dios nos veremos dará qué la va a gracia pasar y para a ver qué cruzar pasa en el... ese momento cuando lleguen las consecuencias. Sí. Pero las consecuencias pueden llegar para hoy, para 10 años o 50, o sea, no No sabemos cuándo. sabemos. Entonces, si me voy a estar apanicando para 50 años en adelante, no, ¿qué vida? Me ¿Qué hago encanta. hoy? Hoy Sí. cocino, Ujú, hoy hago galletas para mi familia sí. y hoy Y es chistoso represento a porque Cristo en mi casa. Y es chistoso porque eso que estás diciendo es importantísimo, porque el mundo se está cayendo a cachos y lo O primero, parece que, ajá, pero a lo que me refiero es que lo primero que ves es la desintegración de lo ordinario. Simplemente el soy hombre y soy mujer, o sea, ¿qué más ordinario hay que una definición básica, ¿me entiendes? O sea, de qué es hombre y qué es mujer. Entonces, desde ahí se va todo esto así como un terremoto, ¿no? Entonces, tenemos que ser súper fieles en lo ordinario, porque es lo ordinario en donde vamos
a hacer una diferencia cuando volteen y digan, ¿cómo? O sea, es un esposo, una esposa, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, la mamá que hace o sea, que seguimos haciendo la vida ordinaria, pero glorificando a Dios en donde estamos, ¿no? Sino, o sea, Dios nos creó para glorificar a Dios y cuando vivimos sin glorificar a Dios, esa es idolatría, ¿no? O sea, Ujú. fui creada para esto, pero estoy yo decidiendo vivir de otra manera. Sí, exacto. Pero ¿sabes qué? Es increíble que, o sea, regresando al punto que hace ratito estábamos diciendo, de muchos, o sea, el mundo se está cayendo y la iglesia en sí incluso Sí, parece que está cayéndose, porque la iglesia misma está adoptando el mundo en tu iglesia y dices, bueno, esto ya no va a sobrevivir. En 10 años no va a haber nada de iglesia. sí, Pero tenemos que acordarnos que la iglesia, la real iglesia, la visible y la invisible, donde todos los cristianos estamos parte de, los que hemos los hijos de nacido de Dios nuevo, los salvos, que ajá. hijos de Dios, los que hemos sido salvos, la iglesia está siendo embellecida, la iglesia está creciendo, la Sí, iglesia está siendo siendo fortalecida. glorificada, está siendo fortalecida, Ujú. está creciendo en reales cristianos que se van a parar firmes en la fe y no van a ser movidos. Y como dice la palabra, que incluso sus electos no van a ser engañados por estos. Exacto. Y si están estos electos, están en el mundo ahorita, tratando de jugar Ujú, con las ideologías, podemos estar confiados y seguros de que Dios los va a traer y ujú. va a usar los medios que los traiga, que use para traer a su gente a que se arrepientan, a que lo alaben, a que lo adoren, que sean parte de la iglesia, que sean lavados con su sangre, que Amén. sean exaltados. Y la iglesia está siendo gloriosa. Amén. No Ujú. perdamos la vista y digamos, la iglesia está siendo una cochinada. No, la Exacto. iglesia, No, la real iglesia está está siendo siendo bendecida. perfeccionada día a día y está Tenemos testimonios, gloriosa y hermosa y es gente y increíble. más han sido añadidos a Sí. su iglesia. Y Y soy lo que está testimonio increíble, número lo que uno. está impactante también de eso que estás diciendo que me emociona muchísimo y me encanta, es que Dios está usando todo esto, todo este como terremoto, digamos, en el mundo y dentro de las iglesias en general, todas las que se llaman iglesias cristianas, para sacar a la luz, para lavar todo, ¿no? Y sacar a la luz los que verdaderamente son hijos de Dios, ¿no? Y estás viendo, oímos muchísimo de que en esta iglesia, aún lo hemos platicado, ¿no? O sea, que en esta iglesia que es de esta denominación, algo quién sabe qué está pasando, que realmente están llegando gente de otras denominaciones que sus iglesias se desbarataron o se deshicieron o sea, no sé qué, y se están, o sea, no importa, todo No, este rollo de no, las denominaciones está haciendo como que a un lado, porque todo el mundo está buscando la preeminencia de quién cree la la escritura y palabra. no se avergüenza de la escritura, ¿no? Quiero estar congregada con los que creen 100% en la escritura toda y no tienen vergüenza de nada de lo que dice ahí, ¿no? Es como, ay, no, y no andan tratando de decir, ay, no, ay, perdón que la Biblia dice esto, ¿no? O sea, no. Exacto. Y sabes, estaba platicando con una amiga acerca de una persona que acaba de regresar a Cristo Ajá, a través de todo esto que está pasando, o ajá, sea, con todo el caos del mundo y está regresando o parece. parece en todas las formas de la vida, parece que está regresando a Cristo y es glorioso. Pero esta persona estaba súper rebelde en su corazón, o sea, en contra de Dios, así tratando de irse. Le decías, es que Dios esto y así, o sea, no, no, Sí. no. Casi que veías a esta persona No, haciendo empujando. así, así a Dios y qué tan más me puedo ir lejos para no ser asociado con nada de esto. Mm, Y de un día para otro, dice, el Señor está tocando mi corazón, mi conciencia me está molestando al grado de que ya no puedo seguir y tengo que regresar a Cristo y que el Señor tenga misericordia de mí. Y esto es lo que esta persona está no, regresando. bueno, Y imagínate. estábamos platicando con una amiga y me dice, no, qué maravilloso, no cabe duda que es una decisión personal. Me dio un shock en la cabeza de decir, no tienes ni idea, el aceptar a Cristo no es ninguna decisión personal.
No es ninguna decisión personal. Y a lo mejor esto va a ser un shock para varias mujeres que están Me está oyendo. escuchando. No es una decisión personal. No. Yo voy a aceptar a Cristo porque yo quiero aceptar a Cristo. No hay Eso nadie le que quiera roba, aceptar a es Cristo. algo Eso le roba terrible. completo. Y es, imagínate, yo estoy sorprendida del trabajo que Dios está haciendo en esta persona. Y la gloria es completamente de que estaba cegado, estaba Ujú, muerto, estaba totalmente en contra de Dios, con la mano en contra de Dios cerrada y ujú, diciéndole, no te me acerques, no quiero nada contigo y no quiero nada con tu gente y no quiero nada de nada con nada que tenga que ver contigo. No ujú, tienes una idea. Y de un día para otro me dice, mi conciencia no la puedo soportar más. ujú. ¿Dónde fue su decisión? No. Jamás, Es el jamás. espíritu. Eso es lo que es, El eso es la Espíritu da gracia vida. gloriosa, eso es lo que es la Y si gracia. Eso dices, es, es que si yo acepté a Cristo, no. Le estás robando arrepiéntete, la gloria a Dios. Sí, porque no eres tú, no es tu no. decisión, es que Dios abrió mis ojos y no puedo creer que Dios abrió mis Amén. ojos. Y Amén. esto está pasando aquí, 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 y está Un hirviendo avivamiento por todos lados increíble. Ajá. del mundo, está pasando esto, donde el Señor está abriendo ojos y Ujú. está dando vida a los muertos. Estábamos leyendo en Marcos, y No, esto me bueno. encantó, en Marcos 1 del 40 y luego al 2. Ujú, Esto estaba hablando mi pastor y me encantó cómo lo puso, porque a lo mejor lo han visto así, pero yo jamás lo he visto de esta manera que lo puso, me fascinó. Que en Marcos 1 y Marcos 1, 40 y luego el 2, um, primero habla del leproso, cuando Jesús cura al leproso, y el ujú, siguiente pasaje es cuando Dios cura al paralítico, ujú. ¿no? Y Marcos 1, ¿no? Dices 40. Marcos 1, cuando cura al leproso, es del Ajá, 1 ajá, 40 al ajá. 45, y luego el cura al paralítico es del 2 1 al 12. 12. Ujú, Ajá. Pero es increíble porque los milagros de Jesús que estamos viendo aquí, como lo hemos sabido antes, es que no son para, entonces el Señor va a poder curar todas nuestras enfermedades en el momento en que le digamos. ujú, ¿Puede sanarnos? Sí, obviamente, pero aquí pone estos dos ejemplos, uno justito después del otro, es el leproso y el paralítico. Y el leproso habla como desde el Antiguo Testamento y en Levítico, como los rituales que tenía que hacer un leproso, porque estaba impuro y tenía que ser sacado de la tierra porque iba a, a, a va a contaminar a la contaminar. gente que estaba cerca de ellos y Ujú, tenía que cargar una campana y decir impuro, ujú, impuro, impuro, y lo tenían que sacar y nadie lo podía tocar y nadie podía. Y lo relacionó de que así estamos nosotros como cristianos, como fuera de Cristo. No nada más somos, o sea, estamos leprosos, estamos impuros, no podemos acercarnos a Jesús, no podemos acercarnos a ese Dios santo, no podemos, todo en nosotros está contaminado al grado de que si y es contagioso, al grado de que si yo me acerco contigo, te voy a contagiar de ujú, esto y te voy a hacer impuro. Yo no puedo acercarme, estoy ujú, completamente ujú, leproso y impuro y ujú, destituido. ¿Y ujú, qué hace Cristo? ujú, Cristo es el que toca ujú. al Al leproso leproso. Ujú. y Sí, va no. y Cristo lo toca y lo sana, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Es increíble cómo Sí, es nosotros el Señor. pecadores, nosotros somos impuros, impuros, Nosotros lo que impuros, queremos es impuros, huir, ¿no? O sea, y Él es el que nos toca, Él es el que nos da vida y Él es el que nos sana. Y luego el paralítico que sigue abajo, igual, es así somos nosotros. Estamos tirados en el piso, incapaces de podernos levantar e ir a Cristo. Y lo único que nos toca decir es, ten misericordia de mí. amén. Ujú, Y amén. Él Ajá. es el que va a tener misericordia. Y esto está pasando con Sí, muchísimo. cristianos hoy en Es día en todos lados increíble. del mundo por lo que está pasando en esta situación de los gobiernos y del woke y todo lo que está pasando. Cristo está tocando corazones, les está dando vida, les está dando ojos para que vean, los está sanando de su impureza para que puedan acercarse a Él de regreso. Y yo creo Es que este es el momento también maravilloso. de recordar. Yo creo que ya, o sea, definitivamente no íbamos a tocar el otro tema que teníamos, porque ya estamos aquí en este muy bien, pero siento que es de verdad como que hay que seguirle. Pero algo que quiero mencionar aquí es, se me hace como el momento exacto de decir,
A lo mejor tú eres una mujer que estás escuchando este episodio, este podcast, y estás súper tibia en tu fe, ¿no? Estás súper tibia, estás consistentemente yendo y viniendo, ¿no? Entre olas de la modernidad, entre olas del mundo, o sea, atraída por el mundo. O sea, de verdad, no vayas, o sea, deja de luchar, ¿no? Deja de luchar. Es el Señor que te está trayendo, es el Señor que no te está dejando estar en paz. Arrepiéntete y crees el camino. Es la única manera. No importa qué tan profundo hayas pecado, no importa qué tan fuerte te hayas apartado del Señor, no importa. Regresa al Señor, vuélvete a Él, vuelve con todo tu corazón, encomienda al Señor tu camino otra vez y Él es el que va a hacer el camino derecho otra vez, ¿no? Es el único que puede allanar el camino para que tú puedas crecer en santidad. Regresa al Señor. O sea, nunca estamos, o sea, Jeremías es increíble. increíble. El O sea, corazón de Cristo no, o sea, dice, no, regresa y no te voy a estar esperando con juicio, o sea, me deleito en sí, mostrar no. misericordia, o sea, eso es lo que Dios se deleita, se Y deleita en están mostrar constantemente y misericordia. se alejaban y blasfemaban y, o sea, pero ven, y es una constante regresa, y ven aquí, ven que yo regresa. estoy anhelando tenerte. Y esa es la manera en que debemos de regresar al Señor. Es la única manera, de hecho. Y es también la manera en que debemos de enseñar a nuestros hijos. Recuerden, siempre enséñenles el Evangelio a sus hijos. Y el Evangelio es esto, no importa hasta dónde vayas, si te arrepientes y crees, ese es el camino de regreso a casa. Arrepiéntete y cree, no resistas más la providencia de Dios, no resistas más su llamado, no resistas más al Amén. Espíritu Santo que está trayendo convicción de pecado a tu vida. Deja de resistirlo, ¿no? O sea, arrepiéntete y voltea a Cristo, corre al Señor hoy. Y Amén, amén. eso es Jeremías y el Evangelio, en fin, ¿no? Y el mundo de verdad, o sea, es ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No nada más es un dicho, es que ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si no estás yendo a la palabra, si no estás yendo al Señor, ¿a dónde estás yendo? Porque no hay un lugar neutro, no existe la neutralidad, no existe, es un mito, es una cosa que no existe. No te puedes quedar como un espectador en la historia que Dios está haciendo. O perseveras en la fe o no perseveras, o permaneces en el pacto dentro de las cosas que Dios ha establecido, o estás viviendo en desobediencia. No hay una zona neutral, ¿no? No existe. Sí, o estás en Es Cristo o estás en Adán, en Adán. en Adán, exacto. No hay No punto hay. medio. O estás en Cristo o estás en Adán. Exacto, Y si estás en Cristo, eres nueva criatura y has sido vivificado y tienes todo a tu favor en cuanto Ajá, a para lo que poder vivir una vida para poder piadosa, vivir para una vivir. vida piadosa. Estás en Adán, no tienes esperanza. No Estás tienes. en Cristo o en Adán. Exacto. Y eso es lo que tenemos que de verdad considerar durísimo, ¿no? Uy, no, bueno, qué increíble. Pero, no sé, lo dejamos aquí. Yo creo que sí, para Yo creo que que sí, para que vayan lo mediten. Lean y Jeremías. regresen, lean Jeremías, sí. Y primero Dios, la semana que entra estaremos aquí. Tú llegas aquí ya Juntas. pronto. Entonces, si Dios quiere, estaremos haciendo mini episodios, mini cositas en Instagram, sobre todo, ¿no? Que es a donde se puede hacer los vivos y así. No tenemos uno de Mujeres de la Palabra, pero tenemos el mío, que ni me acuerdo, porque ya hace siglos que. Es Becky Pliego todo junto. Becky Pliego todo junto es el Instagram en el que estaríamos poniendo updates y cosas así para que nos sigan. Pero bueno, de verdad que a la palabra, a la palabra, a la palabra. Y tomen este tiempo de verdad para considerar su corazón, para ver en dónde están y correr a Cristo, ¿no? Amén. Amén. Bueno, gracias. Te veo pronto.